Bienvenidos, fieles seguidores del misterio y lo desconocido, al especial más esperado y solicitado por todos ustedes. Soy el Dr. Skull, vuestro guía en esta noche excepcionalmente larga de relatos y encuentros sobrenaturales en campamentos. He preparado un episodio más extenso de lo habitual, compendiando las mejores y más inquietantes historias de campistas que nos han llegado de diversos rincones del continente americano. Desde la misteriosa aparición de criaturas al estilo de un depredador acechante, hasta inexplicables luces que surcan el cielo y episodios de tiempo perdido que descolocan a cualquiera. Nos embarcaremos en un viaje desde Estados Unidos, cruzando México, bajando por la vibrante Argentina, hasta alcanzar las hermosas tierras de Chile y Colombia. Sí, habéis oído bien. Esta sesión será más extensa de lo habitual. Un verdadero maratón de terror al aire libre, diseñado especialmente para saciar vuestra insaciable sed de historias que desafían la realidad. Esto me sucedió en la Huasteca Potosina en México, con un grupo de amigos. La llegada fue tal como lo imaginamos. Paisajes que cortaban la respiración, un silencio que solo se veía interrumpido por el sonido de la naturaleza y una sensación palpable de estar completamente aislados del resto del mundo. Montamos nuestras tiendas en una pequeña explanada cerca de uno de los ríos, emocionados por la noche estrellada que nos esperaba. Esa primera noche, mientras compartíamos historias alrededor de la fogata, algo extraordinario sucedió. Justo cuando el fuego comenzaba a menguar y la conversación daba paso al silencio, aparecieron en el cielo luces misteriosas. No eran estrellas, tampoco aviones. Se movían de manera errática, cambiando de colores entre tonos de azul, verde y rojo. Lo más impresionante era cómo estas luces parecían responder a nuestros sonidos, acercándose más cada vez que elevábamos la voz en un intento de especular qué eran. Al principio, la fascinación superó el miedo. Miguel, siempre el más valiente, sugirió intentar comunicarnos con estas luces mediante señales de luz desde nuestras linternas. Sin embargo, a medida que el juego avanzaba, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Las luces no solo respondían acercándose, sino que, en un momento dado, descendieron tanto que pudimos ver cómo iluminaban la copa de los árboles, creando sombras danzantes a nuestro alrededor. Decidimos que era mejor ingresar a nuestras tiendas y tratar de dormir, esperando que al día siguiente todo pareciera una anécdota emocionante. Pero el sueño fue esquivo. Durante la noche, los sonidos de la naturaleza se intensificaron, y entre ellos podíamos jurar escuchar pasos y murmullos que no podían atribuirse a ningún animal conocido. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose a través de las tiendas, esperábamos encontrar una explicación lógica a lo sucedido. Sin embargo, lo único que encontramos fueron más preguntas. No había rastro de las luces ni señales de otros campistas en la zona. La noche siguiente, decididos a enfrentar el misterio, armamos un plan. Nos mantendríamos despiertos, turnándonos en vigilancia, con la esperanza de observar las luces de nuevo y tal vez entender su origen. La velada comenzó tranquila. El cielo estrellado y la naturaleza ofrecían un concierto de sonidos que ya nos resultaban familiares. Sin embargo, a medianoche, el espectáculo de luces se repitió. Esta vez, las luces no solo flotaban en el cielo, sino que parecían danzar, moviéndose al unísono en patrones complejos que desafiaban toda lógica. Absortos en el fenómeno, no nos dimos cuenta del paso del tiempo. Fue Carlos quien primero señaló que nuestro reloj marcaba una hora imposible. Según nuestras cuentas, solo habían pasado unos minutos desde que las luces aparecieron. Pero el reloj
Indicaba que habíamos estado observando el cielo durante casi 4 horas. Confundidos, intentamos encontrar una explicación. Quizás nuestro sentido del tiempo se había distorsionado por la fascinación, pero en el fondo sabíamos que algo extraordinario había sucedido. Decidimos registrar el evento con nuestras cámaras, pero al intentar tomar fotos, nos dimos cuenta de que, inexplicablemente, todas nuestras baterías estaban completamente descargadas, a pesar de haberlas cargado esa tarde. La atmósfera cambió. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una ansiedad palpable. La idea de estar jugando un juego que no comprendíamos nos inquietaba. Con la tensión en aumento, acordamos no perder de vista las luces, pero como si fueran conscientes de nuestra decisión. Las luces comenzaron a desvanecerse hasta desaparecer por completo, dejándonos solos en la oscuridad. Nos refugiamos en nuestras tiendas, intentando encontrar alguna lógica a lo sucedido. Sin embargo, el cansancio y la confusión nos vencieron, y en algún momento caímos en un sueño profundo. Lo siguiente que recordamos es despertar, no en el amanecer como esperábamos, sino en medio de la noche, sintiendo como si apenas hubieran pasado unos minutos desde que decidimos dormir. Al salir de las tiendas, descubrimos que el campamento estaba exactamente como lo dejamos antes de dormir. Pero un detalle nos alarmó. Nuestras huellas alrededor del fuego parecían borradas, como si nadie hubiera caminado por ahí en horas. Aún más desconcertante, algunas de nuestras pertenencias que recordábamos haber dejado fuera estaban ahora dentro de las tiendas, ordenadas de manera meticulosa. La sensación de haber perdido 4 horas de nuestras vidas sin explicación alguna nos atormentaba. ¿Habíamos sido víctimas de un fenómeno inexplicable o simplemente nos habíamos dejado llevar por el cansancio y la imaginación? La inquietud se apoderó de nosotros y a pesar de intentar volver a dormir, pasamos el resto de la noche en vela, esperando el amanecer con una mezcla de temor y expectación. Los días siguientes al incidente transcurrieron en una especie de neblina emocional. Cada uno de nosotros procesaba a su manera lo sucedido, pero era evidente que algo había cambiado. La Huasteca Potosina, con sus ríos serenos y su vegetación impenetrable, ya no nos parecía un lugar de aventura, sino un escenario cargado de preguntas sin respuesta. Decidimos abandonar el campamento antes de lo previsto, llevando con nosotros no solo nuestras pertenencias, sino un misterio que marcaría nuestras vidas para siempre. De vuelta a la cotidianidad del año 2005, cada uno retomó su camino. Sin embargo, para Alejandro, lo sucedido aquellas noches de 2005 se convirtió en el catalizador de una obsesión que definiría su futuro. La fascinación por las luces misteriosas en el cielo se transformó en una sed insaciable de conocimiento sobre el universo. Esta búsqueda lo llevó a estudiar astronomía, dedicando su vida académica y profesional a entender los fenómenos celestes que tanto lo habían impactado. A lo largo de los años, Alejandro se convirtió en un respetado astrónomo, conocido tanto por su rigurosidad científica como por su inclinación a investigar fenómenos que muchos de sus colegas consideraban demasiado marginales o directamente inexplicables. Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento y de tener acceso a tecnología de observación de punta, nunca logró encontrar una explicación satisfactoria a lo que vivimos en aquel campamento en la Huasteca Potosina. La historia de nuestras luces misteriosas se convirtió en una anécdota que Alejandro compartía con frecuencia, especialmente en conferencias y reuniones científicas, como un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances, aún hay fenómenos en este universo que escapan
a nuestra comprensión. Con el tiempo, Carlos, Miguel y yo seguimos adelante con nuestras vidas, a veces encontrándonos para recordar y especular sobre aquellos días. Aunque la experiencia nos unió de una manera que pocas cosas podrían, también nos dejó con un sentimiento de inquietud, una especie de eco de la vastedad desconocida que nos rodea. La Huasteca Potosina sigue siendo un lugar de increíble belleza natural, visitada por aventureros y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Sin embargo, para nosotros, siempre será el escenario de un encuentro inolvidable con algo completamente ajeno, una experiencia que nos enseñó la humildad ante los misterios del cosmos. El misterio de las luces y el tiempo perdido permanece sin resolver, un enigma que, como muchas maravillas y horrores del universo, quizás esté destinado a quedarse fuera del alcance de nuestra comprensión. Pero en el corazón de Alejandro y en el nuestro, vive la esperanza de que, algún día, la ciencia pueda desvelar las respuestas a lo que vivimos aquella noche bajo el cielo estrellado de la Huasteca Potosina. Mi experiencia inolvidable ocurrió en el verano de 2015, en el Parque Nacional de Yellowstone, un lugar conocido por su belleza natural, pero que esconde historias que van más allá de lo imaginable. Yo tenía 22 años y trabajaba como guía de campamento para un grupo de adolescentes. Estábamos emocionados por pasar una semana en el parque, explorando sus géiseres y disfrutando de la naturaleza. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura emocionante se transformó rápidamente en una experiencia aterradora que me persigue hasta el día de hoy. Nuestra primera noche transcurrió sin incidentes, llena de historias alrededor de la fogata y planes para los días siguientes. Pero fue la segunda noche cuando las cosas empezaron a torcerse. Después de un largo día de caminata, todos estábamos exhaustos y nos fuimos a dormir temprano. Me desperté en medio de la noche sintiendo una presión inusual en el pecho, como si alguien o algo estuviera sentado encima de mí. Intenté moverme, pero me encontré completamente paralizado. Mientras luchaba por recuperar el control de mi cuerpo, escuché pasos fuera de mi tienda. Al principio, pensé que uno de los campistas se había levantado, quizás para ir al baño, pero los pasos parecían demasiado pesados y desordenados para ser humanos. Finalmente, la parálisis desapareció y salí de la tienda con una linterna en mano, esperando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, no había nadie a la vista. Los pasos habían cesado y el campamento estaba sumido en un silencio profundo, roto solo por los sonidos ocasionales de la fauna nocturna del parque. Intenté convencerme de que había sido solo mi imaginación, pero el aire tenía una carga eléctrica que me hacía imposible ignorar que algo no estaba bien. La mañana siguiente compartí mi experiencia con el grupo, esperando que alguien admitiera haber sido el responsable de los pasos, pero todos negaron haber salido de sus tiendas esa noche. Ese día transcurrió sin más incidentes, y casi había logrado convencerme de que lo que había experimentado era producto del estrés y el cansancio. Pero lo que sucedió esa noche cambió todo. Después de asegurarnos de que todas las fogatas estuvieran apagadas y que el campamento estuviera seguro, nos fuimos a dormir. Esta vez, el silencio de la noche se vio interrumpido por un sonido inconfundible, el de algo arrastrándose entre las tiendas. Era como si una entidad invisible se moviera lentamente por el campamento, acercándose cada vez más a mi tienda. Paralizado por el miedo, me quedé escuchando, esperando que cesara.
Pero entonces algo comenzó a tocar la lona de mi tienda, deslizando lo que parecían ser dedos por el material. Armándome de valor, grité, desafiando a lo que fuera que estuviera afuera, pero el sonido cesó abruptamente, dejando atrás un silencio aún más opresivo. A la mañana siguiente, inspeccionamos el área alrededor del campamento y descubrimos huellas extrañas, no humanas, que rodeaban nuestro campamento. No se parecían a nada que hubiéramos visto antes, y no había explicación lógica sobre su origen. Después de ese incidente, decidimos acortar nuestro viaje. La sensación de estar siendo observados no nos abandonó hasta que salimos del parque. Aunque nunca supe exactamente qué fue lo que acechaba nuestro campamento esas noches en Yellowstone, estoy convencido de que hay fuerzas en esos bosques que están más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, nunca he vuelto a Yellowstone, y cuando pienso en regresar, recuerdo las huellas y los sonidos en la noche, y sé que hay algunos misterios que es mejor dejar sin resolver. Nunca pensé que aquel viaje de camping a las afueras de Massachusetts cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Harry, y en el verano de 2018, con 33 años, decidí escaparme con mi novia, a quien llamaré Clara, de 29, buscando un respiro de la rutina de la ciudad. Clara siempre había sido más aventurera que yo, y fue su idea acampar en aquel bosque remoto, conocido por sus paisajes serenos y su apacible silencio. Llegamos al campamento al atardecer, con el sol tiñendo de dorado las copas de los árboles centenarios que nos rodeaban. El aire fresco y la tranquilidad del lugar eran exactamente lo que necesitábamos. Montamos nuestra tienda en un pequeño claro, cerca de un riachuelo cuyo suave murmullo prometía arrullarnos por las noches. Clara, con su sonrisa contagiosa, aseguraba que serían las mejores vacaciones de nuestras vidas. ¿Cómo desearía que hubiera tenido razón? La primera noche transcurrió sin incidentes. Nos acostamos temprano, agotados por el viaje y la emoción del día. Sin embargo, fue la segunda noche cuando las cosas empezaron a tornarse extrañas. Me desperté de golpe, sintiendo una opresión en el pecho, como si algo pesado estuviera sentado encima de mí. La tienda estaba en completa oscuridad, pero fuera, el bosque parecía vivo, con sonidos desconocidos. Ramas que crujían bajo el peso de algo que se movía sigilosamente. Susurros que parecían arrastrarse con el viento entre los árboles. Intenté despertar a Clara, pero ella dormía profundamente, inmune a los ruidos que a mí me tenían paralizado. Decidí salir de la tienda, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. La luna, llena, iluminaba el bosque con una luz etérea, creando sombras danzantes entre los árboles. No había viento, pero el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta. Comencé a caminar hacia el origen de los sonidos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A medida que me adentraba en el bosque, los susurros se hacían más intensos, pero no lograba entender lo que decían. Entonces lo vi. A lo lejos, entre dos árboles, una figura sombría observaba. Era demasiado grande para ser un animal, y su forma era vagamente humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de sombra y niebla. Nuestros ojos se encontraron, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La figura no se movía, solo observaba, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se disolvió en la oscuridad. Corrí de vuelta a la tienda, donde Clara seguía durmiendo. No volví a dormir esa noche y, al amanecer,
Le conté a Clara lo sucedido. Ella me miró preocupada, pero sugirió que quizás había sido solo un sueño, una pesadilla provocada por el cambio de ambiente. Intentamos seguir con nuestras vacaciones, pero la atmósfera del lugar había cambiado. Durante el día, el bosque parecía benigno, pero cada noche los sonidos extraños regresaban, acompañados de una sensación de estar siendo observados. Los días pasaban, y cada noche era una tortura de sonidos y sombras que apenas nos dejaban dormir. Clara empezó a admitir que también sentía esa presencia opresiva, especialmente cuando la luna estaba alta y clara. Decidimos que era hora de dejar el campamento, pero antes de que pudiéramos hacerlo, algo nos detuvo. Era nuestra penúltima noche cuando Clara despertó gritando. Al encender la linterna, vi su rostro pálido de terror. Ella balbuceaba sobre una presencia que había estado parada al final de su saco de dormir, mirándola con ojos que no eran ojos, una oscuridad que parecía devorar la tenue luz de nuestra linterna. No vi nada al mirar hacia donde ella señalaba, pero el aire frío y la electricidad que recorría mi piel me decían que no estábamos solos. Pasamos el resto de la noche con la linterna encendida, murmurando palabras de consuelo, pero el verdadero consuelo nunca llegó. Al amanecer, decididos a abandonar este lugar maldito, empaquetamos rápidamente nuestras cosas. Fue entonces cuando notamos algo extraño. Alrededor de nuestra tienda, el suelo estaba marcado con extraños símbolos, como si alguien o algo hubiera trazado círculos y líneas en un ritual desconocido. Clara insistió en que no estaban allí el día anterior. Con el corazón en la garganta, abandonamos el campamento, echando miradas nerviosas hacia el bosque que nos rodeaba. No habíamos caminado más de 10 minutos cuando Clara se detuvo en seco. Delante de nosotros, grabado en un árbol, estaba uno de los símbolos que habíamos visto alrededor de la tienda. Era imposible, pero estaba allí, como una marca o una advertencia. Continuamos nuestro camino, casi corriendo ahora, pero cada pocos metros encontrábamos más símbolos. Era como si el bosque mismo nos estuviera guiando o persiguiendo. Cuando finalmente salimos a la carretera, el alivio que sentimos fue indescriptible. Jamás volvimos a ese bosque ni buscamos respuestas a lo que experimentamos. Algunas cosas, concluimos, es mejor dejarlas sin resolver. Sin embargo, la experiencia nos cambió. A veces, en noches especialmente silenciosas, creo escuchar los susurros del bosque, y me pregunto si aquella presencia nos ha seguido, esperando en las sombras, observando. Clara y yo decidimos no hablar mucho sobre lo ocurrido, como si al hacerlo pudiéramos invocar de nuevo aquella oscuridad. Pero en el fondo, ambos sabemos que lo que vivimos en aquel campamento de Massachusetts fue real, tan real como el miedo que aún nos acompaña en las noches de luna llena. Era el año 95 cuando yo, Marcos y mis 4 amigos decidimos emprender una aventura que marcaría nuestras vidas para siempre. Buscábamos un lugar para acampar que fuera tanto desafiante como hermoso. Y fue así como nos topamos con la sugerencia del Salto de Tequendama, en mi país, Colombia. Es un lugar rodeado de misterio y belleza natural, pero también de oscuros rumores que hablaban de su pasado paranormal. Armados con nuestras tiendas de campaña y linternas, partimos hacia este destino, sin saber que lo que encontraríamos allí superaría cualquier historia de terror que hubiéramos escuchado. La primera noche transcurrió tranquila, con el sonido del agua cayendo desde el salto como telón de fondo
para nuestras historias alrededor de la fogata. Sin embargo, todo cambió cuando la medianoche se acercaba. Un zumbido bajo y constante comenzó a llenar el aire, un sonido que no podíamos atribuir a ningún animal o fenómeno natural conocido por nosotros. Inicialmente, intentamos ignorarlo, atribuyéndolo a nuestra imaginación colectiva, alimentada por las leyendas del lugar. Pero el zumbido se intensificó, transformándose en un clamor que parecía venir de todas direcciones, sumergiéndonos en una ansiedad que no podíamos explicar. De repente, el sonido cesó, dejando tras de sí un silencio tan profundo que podíamos escuchar nuestros propios latidos. La oscuridad parecía más densa, y la luz de nuestras linternas no lograba penetrarla completamente. Fue entonces cuando lo vimos, o mejor dicho, cuando lo sentimos. Una presencia que no podíamos ver, pero que estaba allí, observándonos desde la sombra. Pasamos el resto de la noche en vela, esperando el amanecer con una ansiedad que rozaba la desesperación. Con el primer rayo de sol, el terror de la noche pareció disiparse como si nunca hubiera existido. A pesar del inquietante episodio de la noche anterior, decidimos continuar con nuestro viaje, intentando convencernos de que había sido producto de nuestra imaginación, exacerbada por las historias de terror que rondaban el Salto de Tequendama. Al día siguiente, con la luz del sol como aliado, armamos un pequeño equipo de exploración para investigar los alrededores, esperando encontrar alguna explicación lógica a los zumbidos y la presencia que habíamos sentido. Recorrimos el área cercana al campamento, inspeccionando cada rincón y escudriñando entre los árboles, pero no encontramos nada fuera de lo común. Todo parecía ser tan pacífico como se esperaría de un lugar tan naturalmente bello. Poco a poco, el incidente de la noche comenzó a desvanecerse en nuestras mentes, convirtiéndose en poco más que una anécdota espeluznante para contar al volver a casa. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, llenos de caminatas, risas e historias compartidas bajo el cielo estrellado. La naturaleza nos envolvía con su tranquilidad y casi habíamos olvidado la experiencia aterradora de nuestra primera noche. Sin embargo, todo cambió en nuestra quinta noche en el campamento. Nos despertamos simultáneamente, cerca de las 3 de la mañana, asfixiados por un olor fuerte y desagradable, semejante al azufre que impregnaba el aire. A pesar de la incomodidad y el miedo, decidimos investigar. Tomamos nuestras linternas y salimos de las tiendas, buscando el origen de aquel olor penetrante. Pero extrañamente, no había nada allí. Ninguna fuente aparente, ningún signo de fuego o quema, nada que pudiera explicar el olor que nos había despertado. Regresamos a nuestras tiendas, inquietos y confundidos, preguntándonos si acaso el lugar guardaba secretos que la luz del día no podía revelar. La noche restante transcurrió sin más incidentes, pero el desconcierto y la tensión permanecieron con nosotros, una sombra que el amanecer no lograba disipar completamente. Esa última noche, determinados a desentrañar el misterio, permanecimos despiertos, envueltos en una vigilancia tensa. El familiar olor a azufre se hizo presente una vez más, pero acompañado esta vez de sonidos que helaron nuestra sangre, gruñidos y chillidos animalescos, como si una bestia estuviera merodeando nuestro campamento. Armados solo con nuestras linternas, intentamos rastrear la fuente de los ruidos, pero lo que encontramos fue aún más desconcertante. Huellas de algo que no podía ser identificado, ni como animal ni como humano, rodeando nuestro campamento. Sin embargo,
Por más que buscamos, no había presencia visible que pudiera haberlas dejado. La tensión creció hasta que de repente algo golpeó la tienda desde fuera, provocando un grito colectivo. Al iluminar la zona, no encontramos nada, solo el vacío de la noche. Los ruidos continuaron, cada vez más cercanos, como si lo que fuera que nos acechaba jugara con nosotros, disfrutando de nuestro miedo. Decidimos que lo mejor sería permanecer juntos en el centro del campamento, esperando que el amanecer trajera consuelo. Sin embargo, los ruidos no cesaron, moviéndose en un patrón que sugería inteligencia. Una casa. Algo estaba allí, algo que no podíamos ver ni entender, pero que claramente nos consideraba intrusos. Con el primer rayo de luz, los sonidos desaparecieron tan abruptamente como habían comenzado. Exhaustos y sin respuestas, pactamos nunca hablar de lo sucedido, por temor a lo que podríamos descubrir si profundizábamos demasiado. Lo que encontramos esa noche en el salto de Tequendama, o mejor dicho, lo que nos encontró, permanece como un misterio. Mi nombre es Nancy, y esta es la historia de cómo mi mejor amiga Clara y yo nos adentramos en una aventura que superó todo lo que podríamos haber imaginado. Fue en el verano de 2019 cuando, movidas por el deseo de escapar de la rutina y sedientas de aventura, elegimos el Parque Nacional de los Arcos en Utah como nuestro destino. La promesa de paisajes desérticos, formaciones rocosas imponentes y cielos nocturnos plagados de estrellas nos llamaba. Con 23 años y la universidad recién terminada, estábamos listas para enfrentarnos al mundo. Nuestro plan era sencillo: acampar en el parque durante una semana, explorar cada rincón que pudiéramos alcanzar durante el día y pasar las noches bajo el vasto cielo estrellado, compartiendo sueños y risas. Llenas de entusiasmo, llegamos al parque y montamos nuestra tienda cerca de una de las icónicas formaciones de arcos, que se alzaba majestuosamente sobre nosotros, recordándonos la pequeñez de nuestra existencia. Los primeros días fueron un sueño hecho realidad. Nos sumergimos en la belleza salvaje del parque, caminando por senderos polvorientos, escalando rocas bajo el sol abrasador y refrescándonos en las sombras proyectadas por los gigantescos arcos de piedra. Por las noches, el cielo se convertía en nuestro propio espectáculo privado, con miles de estrellas parpadeando en la oscuridad como si fueran luciérnagas atrapadas en un tarro infinito. Fue en nuestra segunda noche cuando la realidad comenzó a torcerse de maneras que nunca hubiéramos esperado. Después de un día agotador, nos acurrucamos en nuestra tienda, cayendo en un sueño profundo casi de inmediato. Pero algo me despertó en medio de la noche. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad y expectación. Salí de la tienda para investigar, pensando que quizás algún animal había decidido visitar nuestro campamento. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Una luz intensamente brillante y claramente no natural flotaba en el cielo sobre el horizonte. Se movía de manera errática, como si estuviera buscando algo o alguien. Desperté a Clara y juntas observamos, incapaces de hablar o movernos, mientras la luz se dividía y comenzaba a descender hacia nosotros. Después de que las luces tomaran formas más definidas, aproximándose a nosotros con una intención que no lográbamos comprender, Clara y yo estábamos petrificadas, sosteniéndonos la una a la otra en busca de un consuelo que parecía inalcanzable. La quietud de la noche se rompió cuando un zumbido bajo y persistente llenó el aire, una vibración que se sentía más dentro de nosotras que a nuestro alrededor.
Fue entonces cuando la figura apareció. Era imposible describir con precisión lo que veíamos. Un ser de estatura imponente, con una piel que parecía absorber la luz de su entorno, y unos ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. A pesar de la oscuridad, sus contornos eran claros contra el cielo nocturno, y su presencia era tan abrumadora que nos encontrábamos incapaces de mover o incluso de desviar la mirada. Mientras nos quedábamos allí, inmovilizadas por el miedo y la fascinación, una voz, que no era una voz en el sentido tradicional, comenzó a llenar nuestras mentes. No eran palabras habladas, sino pensamientos e impresiones que se proyectaban directamente en nuestro ser, comunicando un mensaje de tranquilidad que contrastaba fuertemente con la situación en la que nos encontrábamos. Nos decía que no teníamos que temer, que no querían hacernos daño. Casi como respondiendo a un comando no dicho, un haz de luz nos envolvió, levantándonos del suelo. La sensación era indescriptible, una mezcla de terror, asombro y una extraña sensación de paz. Miré a Clara, buscando en su rostro alguna señal de lo que deberíamos hacer, pero lo que vi reflejado en sus ojos era mi propio miedo y maravilla. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se volvió negro. Despertamos en nuestra tienda de campaña y no nos dijimos ni una palabra. Solo con el tiempo fuimos tomando confianza para hablar del tema. Pero claramente no llegamos a ninguna conclusión. Por eso queríamos compartir nuestra historia. Si a alguien más le sucedió algo así, tal vez nos podría dar respuestas. La oscuridad ya se había apoderado del horizonte cuando finalmente llegué al comienzo del sendero. Phoenix, con su bullicio habitual, quedaba ahora a una distancia que parecía más vasta debido a la soledad que me acompañaba. Mis 18 años me habían llevado a vivir numerosas aventuras, pero ninguna como la que estaba a punto de enfrentar en las montañas Superstition. Después de que mi amigo cancelara en el último momento, decidí enfrentar solo esta travesía nocturna. Aunque estaba familiarizado con los senderos, nunca había osado adentrarme en ellos bajo el manto de la noche. El camino hasta el punto de partida estuvo lleno de baches y dificultades, restándole tiempo precioso a mi viaje. El reloj marcaba las 5:45 p.m. cuando finalmente mi Subaru y yo nos detuvimos en el lugar de inicio. La tardanza y los caminos en mal estado no presagiaban nada bueno. El sendero de 8 millas que había planeado recorrer parecía ahora más una audaz provocación que una aventura. La cancelación de mi amigo había dejado un vacío que se llenaba con el eco de mis propios pasos en el sendero. La soledad era palpable, y la oscuridad comenzó a envolverme mucho antes de lo esperado. Pronto, solo la luz de mi faro cortaba a través de la noche, guiándome a través de un sendero que se volvía cada vez más ajeno y amenazante. Con la oscuridad abrazando cada árbol y cada piedra, decidí que era hora de montar campamento. Lo hice en un claro que, aunque no era el ideal, mostraba señales de visitas anteriores. Restos de madera quemada y un círculo de fuego eran los únicos indicios de civilización en medio de la inmensidad del bosque. Mi prioridad fue encender un fuego, tarea que logré con madera seca encontrada a mi alrededor. La lona y una lata de chili mac completaban la escena de un campamento solitario pero acogedor. La inquietud de la caminata se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de logro y tranquilidad. Sin embargo,
Esa calma fue interrumpida por un pequeño incidente. Una piedra, del tamaño de una canica, se introdujo en mi campamento sin explicación alguna. Mi mente intentó hallar una lógica en aquel acto. Quizás yo mismo, sin darme cuenta, había sido el causante. Pero el silencio de la noche y la densidad de los árboles alrededor solo aumentaban la sensación de que no estaba solo. Encendí mi luz y busqué en los alrededores, sin hallar nada más que sombras que bailaban al límite de mi visión. Convenciéndome de que había sido un acto fortuito, decidí ignorar el incidente y continuar con mi velada. Pero el sueño que buscaba esa noche fue esquivo. Desperté al sonido de hojas crujientes, un sonido tan sutil que podría haber sido fácilmente ignorado de no ser por el silencio abrumador que lo acompañaba. En un estado de alerta semiadormilado, busqué mi linterna, solo para encontrar que había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza cuando vi la luz de mi linterna a unos pocos metros de distancia, fuera de mi campamento, entre las hojas del bosque. Este momento marcó el inicio de una noche de terror. La decisión de quedarme en el campamento en vez de aventurarme en la oscuridad fue una que tomé con la respiración contenida y el cuchillo en mano. Los sonidos de pasos en el bosque, acercándose y alejándose en un baile macabro, me mantuvieron en un estado de vigilancia constante. Cuando el amanecer finalmente reveló que estaba solo, el alivio fue efímero. La caminata de regreso al auto fue un ejercicio de nerviosismo y prisa. Al llegar a mi Subaru, mi único deseo era poner tanta distancia como fuera posible entre esas montañas y yo. La parada en una gasolinera fue un intento de volver a la normalidad, pero lo que encontré en la ventana de mi auto me dejó una última nota de terror. Que duermas bien. Este incidente en las montañas Superstition quedará grabado en mi memoria como un recordatorio sombrío de que en ocasiones no estamos tan solos como creemos. Los días siguientes a mi encuentro en las montañas Superstition fueron de un silencio inquietante. Mi vida en Phoenix retomó su curso normal, pero la sombra de aquella noche se cernía sobre cada momento de soledad. Los sonidos nocturnos que antes me parecían cotidianos ahora resonaban con un eco de inquietud. Decidí, por tanto, buscar respuestas. Si había alguna leyenda, algún relato no contado sobre esas montañas, necesitaba conocerlo. Mi búsqueda me llevó a foros en línea, a viejos libros en bibliotecas polvorientas y a conversaciones con locales que conocían historias pasadas de generación en generación. Entre relatos de minas perdidas y fantasmas de buscadores de oro, encontré una historia que resonó con mi experiencia. Hablaban de el guardián de las montañas, una figura que, según los relatos, protegía ciertos secretos de la Superstition. No todos coincidían en la descripción. Algunos lo pintaban como un espíritu benevolente, mientras que otros hablaban de un ser vengativo que castigaba a aquellos que profanaban su tierra. Aunque escéptico, no pude evitar sentir que mi encuentro había sido una advertencia para mantenerme alejado. Armado con esta nueva información y una mezcla de temor y fascinación, decidí volver a las montañas, esta vez durante el día y acompañado. Convencí a otro amigo, Diego, a unirse a mi búsqueda bajo la promesa de una aventura. Quería encontrar el lugar exacto de mi campamento nocturno, seguir cualquier pista que hubiera pasado por alto en mi apresurada huida. Llegamos al inicio del sendero temprano, con el sol alto y un cielo despejado, prometiendo una jornada sin sobresaltos. A medida que avanzábamos, las sombras de los árboles parecían menos amenazantes y el silencio del bosque menos opresivo. Eventualmente,
encontramos el claro donde había pasado la noche. A la luz del día, el lugar tenía un aire menos siniestro, aunque no pude evitar un escalofrío al pisar el mismo suelo que, semanas atrás, había sido escenario de mi terror. Mientras Diego preparaba un pequeño almuerzo, me dediqué a explorar los alrededores. Buscaba cualquier indicio, cualquier señal que pudiera haber pasado por alto aquella noche. Fue entonces cuando noté algo inusual, marcas en algunos árboles, símbolos que no reconocía, tallados con cuidado en la corteza. No eran recientes, pero tampoco parecían obra del tiempo. Fotografié cada uno, esperando encontrar en ellos alguna clave. Al regreso, el silencio entre Diego y yo era palpable. Mi mente daba vueltas alrededor de los símbolos en los árboles, preguntándome si tendrían alguna relación con el guardián de las montañas o si solo eran la broma pesada de algún excursionista. Esa noche, mientras revisaba las fotografías en mi computadora, decidí hacer una última búsqueda en línea con los símbolos como referencia. Y allí estaba, un viejo documento de un antropólogo que había estudiado las tribus nativas de la región. Los símbolos eran parte de un lenguaje antiguo, usado para marcar lugares de importancia espiritual o peligro. Uno de ellos, el más recurrente en mis fotos, significaba protegido. La revelación me dejó helado. Había invadido, sin saberlo, un lugar sagrado, protegido no solo por las leyendas, sino por la historia misma de aquellos parajes. Mi presencia no había sido una simple transgresión. Había desafiado un antiguo edicto de respeto y protección. Con la mente turbada por las implicaciones de mi descubrimiento, decidí que era momento de dejar atrás las montañas Superstition y sus secretos. Pero algo dentro de mí sabía que el cierre de esta aventura no sería tan simple. La montaña, de alguna manera, ya formaba parte de mí, y yo de ella. Los días posteriores a mi segunda visita a las montañas Superstition transcurrieron con una mezcla de alivio y una inquietante sensación de no haber terminado lo que había empezado. Los símbolos antiguos y la historia del guardián de las montañas me rondaban constantemente, invitándome a una reflexión profunda sobre los límites entre el respeto a lo sagrado y la curiosidad humana. Mi intrusión en ese espacio protegido, aunque inadvertida, había alterado algo dentro de mí, una conexión inexplicable con ese lugar y sus antiguos custodios. Una noche, mientras intentaba distraerme con estudios y música, una secuencia de sueños comenzó a visitarme. Eran visiones vívidas de las montañas, pero vistas a través de ojos que no eran los míos. Veía ceremonias antiguas, rituales de protección, y el rostro indistinto de una figura que entendí era el guardián. Estos sueños se repetían noche tras noche, cada vez revelando un poco más, como si una historia olvidada se estuviera desplegando ante mí. Cada mañana despertaba con una sensación de urgencia, un llamado que no podía ignorar. Después de semanas de estas visiones, tomé una decisión que sorprendió incluso a mí. Volvería a las montañas Superstition, solo, para enfrentar lo que había comenzado. Esta vez, mi propósito no era la aventura, sino la reconciliación. Quería pedir perdón por mi intrusión y mostrar respeto hacia ese lugar sagrado y su guardián. Preparé mi viaje con cuidado, eligiendo un día en que la luna llena iluminaría mi camino. Llegué al claro donde había acampado aquella primera vez, y a diferencia de mis visitas anteriores, me sentí recibido. La atmósfera estaba cargada de una energía que no podía explicar, pero no era amenazante. Era como si la montaña y sus guardianes esperaran mi regreso.
Construí un pequeño altar con piedras del lugar y ofrendas de maíz y tabaco, siguiendo las indicaciones que los sueños me habían mostrado. Luego, con el corazón abierto y la mente clara, pronuncié en voz alta mis disculpas por la invasión a ese espacio sagrado, prometiendo nunca más volver sin permiso. Lo que sucedió después es difícil de describir. Sentí una presencia, una calma y una aceptación que me envolvieron como una brisa suave. No vi al guardián ni escuché su voz, pero supe que mi disculpa había sido aceptada. Pasé la noche allí, bajo el cielo estrellado, rodeado de una paz que nunca había experimentado. Al amanecer, me preparé para dejar las montañas, sabiendo que esta vez sería la última. Mientras recogía mis cosas, encontré una pequeña piedra, similar a la que había sido arrojada a mi campamento en mi primera visita, pero esta vez estaba colocada sobre mi mochila, como un regalo o un símbolo de perdón. Regresé a Phoenix con una sensación de cierre y una nueva comprensión de la conexión entre las personas y los lugares sagrados. Las montañas Superstition y yo habíamos encontrado un entendimiento mutuo, una paz forjada no solo a través del miedo y el desconcierto, sino a través del respeto y la reconciliación. Este viaje, que comenzó con una aventura impulsiva, se transformó en una profunda lección sobre los límites que debemos respetar y la importancia de las tradiciones y los guardianes que protegen los secretos de la naturaleza. Las montañas seguían allí, imponentes y misteriosas, pero ya no como un desafío a vencer, sino como un recordatorio de que hay cosas mayores que nosotros, historias y seres que merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Así concluye la historia de mi encuentro con las montañas Superstition, un capítulo de mi vida que nunca olvidaré y que ha cambiado mi forma de ver el mundo y a mí mismo. Mi nombre es Osvaldo, y junto a mis amigos Lucas, Martín y Gabriel, en el 84 emprendimos una aventura hacia el Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia de Córdoba, Argentina. Este cerro, rodeado de mitos y leyendas, era el escenario perfecto para una experiencia que jamás olvidaríamos. Nuestra travesía comenzó bajo el sol de la mañana, con el entusiasmo a flor de piel y la curiosidad por descubrir los secretos que el Champaquí guardaba. Habíamos oído hablar de las historias que rodeaban al cerro, desde hadas y sirenas hasta la enigmática figura de un toro con cuernos de oro, pero nada nos preparó para lo que viviríamos. Lucas mencionó la leyenda de la novia de la laguna, una mujer de cabellos rubios que aparecía danzando entre las brumas al atardecer. Según la leyenda, esta figura espectral era el alma de una joven raptada por un cacique indígena que, incapaz de regresar con los suyos, se había lanzado al vacío desde la cima del cerro. Intrigados y un tanto inquietos, decidimos investigar al día siguiente si había algo de cierto en las leyendas. Nuestro segundo día de ascenso nos llevó cerca de la mencionada laguna, pero no sucedió nada realmente fuera de lo normal. Pasamos la noche en vela, hablando y preguntándonos qué otros misterios escondía el Champaquí. Al día siguiente, decidimos continuar nuestro ascenso hacia la cumbre del Cerro Champaquí. El camino se tornó cada vez más desafiante, y aunque estábamos preparados, nada podía habernos preparado para lo que sucedería a continuación. A mitad del camino, un inesperado cambio en el clima nos sorprendió. Una densa niebla descendió sobre nosotros, reduciendo nuestra visibilidad a casi nada. El terreno, ahora resbaladizo y peligroso, ponía a prueba cada paso que dábamos.
Fue en ese momento de incertidumbre y creciente peligro cuando ocurrió algo que desafía toda explicación lógica. Perdidos, sin poder avanzar ni retroceder de forma segura, estábamos considerando montar un campamento improvisado hasta que la visibilidad mejorara, cuando una figura emergió de la niebla. Era un hombre de aspecto rústico, vestido con ropas que parecían pertenecer a otra época, con una mirada serena pero penetrante. Sin decir palabra, este desconocido nos hizo señas para que lo siguiéramos. Algo en su presencia nos transmitió una calma inmediata, y confiando en nuestro instinto, decidimos seguirlo. Nos guió a través de senderos que no habíamos visto, rodeando precipicios que la niebla había ocultado a nuestra vista. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, la niebla comenzó a disiparse, revelando un camino seguro que nos llevaría a la cima. Al volverse para agradecerle, descubrimos que el misterioso guía había desaparecido sin dejar rastro. Buscamos alrededor, llamándolo, pero fue en vano. No había señales de su presencia, ni huellas que indicaran por dónde se había ido. El resto del ascenso transcurrió sin incidentes, y aunque logramos alcanzar la cumbre, nuestros pensamientos estaban con el desconocido que nos había ayudado en nuestro momento de necesidad. ¿Quién era? ¿Había sido real o simplemente una aparición, un ángel guardián del Champaquí que vino en nuestro auxilio? Las preguntas permanecieron sin respuesta, sumándose a los misterios que envuelven a este lugar mágico. El incidente quedó grabado en nuestra memoria como un recordatorio de la inesperada ayuda que a veces llega cuando más se necesita, y del acompañante misterioso que quizás había sido visto por nosotros solos en el Cerro Champaquí. Tras el encuentro con el misterioso guía, el resto de nuestra aventura en el Cerro Champaquí transcurrió sin más incidentes. La cumbre nos recibió con un paisaje que cortaba la respiración, un vasto panorama de montañas, valles y cielos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La belleza del lugar, la pureza del aire y la tranquilidad que lo envolvía todo hicieron que por un momento olvidáramos los miedos y las incertidumbres del ascenso. Reflexionando sobre lo sucedido, entendimos que quizás nunca encontraríamos una explicación lógica al misterio de nuestro acompañante fantasmal. Sin embargo, esa incógnita no disminuyó la gratitud que sentíamos por la ayuda recibida, ni el asombro ante la magia que parecía impregnar cada rincón del Champaquí. La experiencia nos había enseñado sobre la bondad inesperada y los misterios que, aunque sin respuesta, enriquecen nuestras vidas con historias para contar. A pesar de no haber desentrañado el enigma de nuestro guía, el viaje nos dejó con recuerdos imborrables y un vínculo renovado con la naturaleza y con nosotros mismos. El Cerro Champaquí, con sus leyendas, su historia y su imponente belleza, se había convertido en un lugar de ensueño para nosotros. Un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas, visibles e invisibles, esperando ser descubiertas. Al regresar a nuestra rutina, lo hicimos con la certeza de que las experiencias vividas en ese mágico cerro nos acompañarían siempre. El misterio de nuestro acompañante fantasmal permanecería sin resolver, pero la aventura en el Champaquí nos había regalado algo igualmente valioso: la certeza de que, en ocasiones, es el viaje y no el destino lo que verdaderamente cuenta. La belleza y los secretos del Champaquí seguirían allí, esperando a que nuevos aventureros se atrevieran a explorar sus senderos y a dejarse sorprender por las historias que las montañas están deseosas de contar.
Llegamos a Chiloé buscando desconectar de la rutina y explorar sus rincones más secretos. Armamos nuestro campamento cerca de una pequeña bahía, con la idea de mezclar días de exploración con noches de fogatas y cuentos. Sin embargo, una de las primeras historias que escuchamos de los locales fue la desaparición de una chica años atrás en la misma área. Una historia que inmediatamente capturó nuestra atención y sentó el tono de nuestra aventura. La primera noche fue tranquila, llena de estrellas y el sonido del océano rompiendo en la costa. Pero al caer la segunda noche, mientras compartíamos historias alrededor del fuego, una espesa niebla comenzó a cubrir el campamento. Fue entonces cuando vimos, a través de la niebla, lo que parecía ser la silueta de una criatura de aspecto reptiliano, con una piel que reflejaba el ambiente a su alrededor, casi invisible, un eco distante del Predator de las películas que tanto nos habían fascinado de jóvenes. La criatura se movía con una gracia perturbadora, a la vez que emitía un sonido que heló nuestra sangre, una especie de chasquido mezclado con un susurro que parecía decir nombres ininteligibles. Recordamos la chica desaparecida y, por un instante, nos preguntamos si esta criatura había tenido algo que ver. En un inicio, pensamos que era el efecto del fuego o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero cuando la figura comenzó a acercarse, la realidad de nuestra situación se hizo palpable. Sin decir palabra, todos coincidimos en que era momento de refugiarnos en las tiendas, esperando que la visión fuera solo eso, una ilusión de la noche. Pero fuera de nuestras tiendas, la noche se volvió un coro de sonidos inexplicables y movimientos apenas perceptibles en la periferia de nuestro campamento. La sensación de ser observados era abrumadora, y el sueño fue imposible esa noche para todos. Al amanecer, la niebla se había disipado y no había rastro de la criatura. Sin embargo, el miedo y la curiosidad ya se habían anidado en nosotros. ¿Qué era esa criatura? ¿Tenía algo que ver con la chica desaparecida años atrás? Estas preguntas nos impulsaron a continuar nuestra estadía, decididos a encontrar respuestas. A la luz del día, con la inquietud aún revoloteando entre nosotros, decidimos buscar más información sobre la desaparición de la chica que los locales habían mencionado. Nos dirigimos al pueblo más cercano, donde encontramos a gente dispuesta a compartir lo que sabían, aunque siempre con una mirada cautelosa, como si el mero acto de recordar despertara temores antiguos. Nos contaron que la chica, llamada Elena, había venido a acampar con su novio y otra pareja amiga. Todo transcurría como un viaje de escape y aventura hasta esa noche fatídica. Según el relato, tras una noche fría en la que todos se acurrucaban en sus tiendas buscando calor, el novio de Elena despertó para descubrir que ella no estaba. Buscó frenéticamente, pensando que quizás había salido un momento, pero lo único que faltaba de la tienda era un pantalón corto y una musculosa que ella podría haber llevado, dejando atrás el resto de su ropa y pertenencias. Lo más perturbador de la historia era el detalle de que no encontraron huellas o señales de su paso fuera de la tienda. Como si se hubiera esfumado en el aire, bajo una noche fría que habría impedido que alguien saliera tan ligeramente vestido por voluntad propia. Este relato solo aumentó nuestra determinación de encontrar alguna pista sobre lo que realmente había sucedido esa noche, tanto con Elena como con la extraña aparición que nosotros mismos habíamos presenciado. Decidimos pasar una noche más, esta vez
con la intención de vigilar más activamente, equipados con cámaras y linternas, esperando captar algún rastro de la criatura o algún indicio que nos acercara a la verdad. A medida que el sol se ponía, nuestra anticipación crecía. Nos turnamos para mantener la vigilia, escuchando atentamente cualquier sonido que rompiera el silencio de la noche. Sin embargo, lo que encontramos fue un silencio aún más profundo, una quietud que parecía antinatural. Fue entonces, en la densidad de la noche, cuando captamos un destello de luz no lejos de nuestro campamento. No era la criatura de la noche anterior, pero sí algo igualmente inexplicable. Una serie de luces danzantes que se movían con una precisión que desafiaba cualquier explicación lógica. Corrimos hacia ellas, cámaras en mano, pero para cuando llegamos solo quedaba la oscuridad y el eco de nuestras propias respiraciones agitadas. Regresamos al campamento con más preguntas que respuestas, preguntándonos si lo que habíamos experimentado estaba de alguna manera conectado con la desaparición de Elena, o si Chiloé simplemente nos estaba envolviendo en su manto de misterios sin resolver. Después de esa última noche, una calma inquietante se apoderó del lugar. No volvimos a experimentar nada fuera de lo común. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre ya habían echado raíces profundas en nosotros. El misterio de lo que habíamos presenciado, sumado a la historia no resuelta de Elena, pesaba demasiado. Con el primer rayo de luz, tomamos la decisión unánime de desmontar el campamento y volver a nuestras vidas rutinarias antes de lo previsto. El caso de Elena seguía siendo un enigma para todos, incluso para la policía local, que parecía haberse mostrado sorprendentemente reticente a investigar en profundidad. Las conversaciones susurradas entre los lugareños insinuaban que el miedo a lo desconocido, o quizás a lo conocido, pero no dicho, había silenciado cualquier intento serio de descubrir la verdad. La isla de Chiloé, con su belleza enigmática y sus leyendas antiguas, nos había dado una experiencia que nunca olvidaríamos. Aunque regresamos a nuestras vidas, llevando con nosotros las marcas invisibles de esa aventura, el misterio de lo que le sucedió a Elena y lo que nosotros mismos experimentamos, permanece. La isla nos despidió con la misma aura mística con la que nos recibió, dejándonos preguntarnos si lo que habíamos vivido había sido producto de nuestra imaginación, alimentada por el ambiente cargado de mitos y leyendas, o si habíamos rozado con algo verdaderamente inexplicable. Lo cierto es que Chiloé conserva sus secretos, y lo que le ocurrió a Elena es uno de ellos, un misterio envuelto en la densa niebla que caracteriza sus amaneceres, un misterio que ni siquiera la policía del lugar se animó a adentrarse demasiado, siendo esto algo muy sospechoso y a la vez fascinantemente aterrador. Y así, volvimos a nuestra realidad, cada uno llevando consigo la semilla de la duda y el asombro, preguntándonos cuántos misterios más como el de Elena existirán, escondidos en los pliegues oscuros de este mundo, esperando ser descubiertos o quizás permanecer ocultos para siempre. Yo vivía en Oregón y desde muy temprana edad la complejidad de mi vida familiar había delineado un escape en mi corazón que me llevaba constantemente hacia la naturaleza. Mis padres, consumidos por sus propios demonios y el abuso del alcohol, rara vez notaban mi presencia, a menos que fuera para descargar sobre mí su frustración y negligencia. Mi madre, quien trabajaba a tiempo parcial, pasaba sus días entre el lecho y el licor, proclamando estar allí para su hijo, una afirmación tan vacía como su atención hacia mí.
Por otro lado, mi padre, un camionero, se encontraba lejos la mayoría del tiempo, dejándome a merced de cuidar de mí mismo en nuestro modesto apartamento, situado en las afueras de la ciudad, rodeado por kilómetros de bosques. Estos bosques pronto se convirtieron en mi refugio, mi verdadero hogar, lejos de la soledad y el desdén familiar. Mi fascinación por ellos me llevó a explorar cada rincón, cada sendero y cada misterio que escondían. La indiferencia de mis padres hacia mis idas y venidas me brindó la libertad de acampar allí, primero por noches esporádicas, luego por semanas enteras, en un intento silencioso de ver si notarían mi ausencia. No lo hicieron. Fue en una de esas mañanas, al regresar de mis aventuras, cuando mi padre, recién llegado de la carretera, me interceptó. La ira y la confusión marcaban su rostro al verme salir del bosque a las 5 a.m. en un día escolar. La reprimenda que siguió no detuvo mi amor por la naturaleza, ni mi deseo de volver a ella. Esperé, pacientemente, a que las circunstancias fueran las adecuadas para mi regreso. Mi padre ausente y mi madre sumida en su ensoñación alcohólica. El bosque se transformó en mi santuario una vez más, lugar donde pasaba cada momento posible, fuera de la escuela. No obstante, pronto descubrí que no estaba solo en mi retiro. Pequeños grupos de personas sin hogar habían elegido el mismo refugio, buscando escapar de la vista de la policía y del escrutinio público. Tras un encuentro peligroso que casi resulta en un asalto, decidí trasladar mi campamento al otro lado del río, observando desde la distancia cómo la violencia y la degradación consumían a estos intrusos, un espejo distorsionado de mi propia vida en casa. Con el tiempo, me aventuré más profundo en el bosque, buscando nuevos lugares que explorar. El verano trajo consigo un aumento en la población de personas sin hogar en el bosque, pero yo me mantenía seguro, conocedor de los secretos del río que ellos ignoraban. Sin embargo, mi paz fue interrumpida una tarde, cuando, al buscar agua, escuché voces en la distancia. Movido por la curiosidad, me escondí para observar. Frente a mí, se desplegó una escena de violencia cruda. Un grupo discutía con vehemencia hasta que uno de ellos golpeó a otro con una botella de cerveza, derribándolo. La situación escaló rápidamente cuando el agresor, sin mostrar remordimiento, tomó una gran piedra y continuó su ataque hasta quedar exhausto. Paralizado por el horror, me esforcé por mantenerme oculto, temiendo que mi presencia fuera descubierta. El grupo finalmente huyó, dejándome solo con el silencio y el cuerpo inmóvil de su víctima. La culpa y el miedo se apoderaron de mí mientras corría de vuelta a casa, esperando encontrar ayuda o comprensión. Sin embargo, lo que encontré fue un espejismo de preocupación, que rápidamente se transformó en violencia y acusaciones de mentiras por parte de mis padres. La realidad de mi situación era ineludible. Estaba solo, sin nadie en quien confiar ni a quien acudir. La vida en casa, después de mi fallido intento de buscar ayuda, se tornó aún más insostenible. El abuso, tanto verbal como físico, se intensificó, y mi corazón se llenó de un desaliento profundo. La única salida a mi dolor continuaba siendo el bosque. Pero incluso ese refugio se había manchado con el recuerdo de la violencia que había presenciado. Atrapado en un ciclo de soledad y desesperación, mi existencia se vio reducida a meras sombras de lo que podría haber sido una infancia. En un giro inesperado, mis padres decidieron enviarme a vivir con mi abuelo Mac, a quien apenas conocía. La noticia me llegó como un golpe. No sabía si era un castigo o un intento desesperado de deshacerse de mí.
Con una maleta ligera, pero un corazón pesado, me trasladé a su hogar, esperando lo peor. Sin embargo, lo que encontré fue algo que nunca podría haber imaginado. Abuelo Mac era la antítesis de todo lo que había conocido. Su rostro, surcado por arrugas de sabiduría y bondad, me acogió sin un ápice de juicio. En los días siguientes, descubrí en él a un alma gentil, paciente y llena de amor. Cuando me preguntó qué me gustaba hacer por primera vez en mi vida, alguien mostraba interés genuino en mí. Con voz temblorosa compartí mi amor por la naturaleza, esperando burlas o desdén. En cambio, su rostro se iluminó con entusiasmo mientras relataba sus propias aventuras de juventud, acampando con su padre en los vastos bosques que alguna vez había explorado. La primavera marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Abuelo Mac y yo nos convertimos en exploradores, dedicando cada momento libre a recorrer bosques y parques nacionales. Bajo su tutela, aprendí no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la vida. Me enseñó a ver el mundo con asombro y respeto, a encontrar paz en el silencio de los árboles y la música de los arroyos. Por primera vez, me sentí verdaderamente vivo, amado y parte de algo más grande que yo mismo. A medida que pasaban los años, Abuelo Mac, debido a su edad, ya no podía acompañarme en esas expediciones, pero el legado de su amor y enseñanzas permanecía conmigo. A menudo lo visitaba, compartiendo historias de mis aventuras, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el descubrimiento que él había encendido en mi corazón. Fue en uno de esos encuentros cuando finalmente reuní el valor para contarle sobre el horror que había presenciado en el bosque años atrás. La culpa y el peso de aquel secreto habían crecido conmigo, ensombreciendo incluso los momentos más felices. Abuelo Mac escuchó en silencio, su expresión serena pero profundamente atenta. Al terminar mi relato, se levantó, me abrazó con una fuerza que no esperaba de alguien de su edad, y con voz suave me aconsejó buscar la redención al compartir mi historia con la policía. Seguir su consejo no fue fácil, pero liberó mi alma de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Aunque mis padres habían elegido el silencio, yo había encontrado mi voz. La justicia, aunque tardía, finalmente se hizo presente, y con ella la posibilidad de cerrar un capítulo oscuro de mi vida y avanzar hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La confirmación de que los responsables del crimen que había presenciado habían sido encontrados, aunque ya no estaban vivos, cerró un ciclo de inquietud y miedo que había marcado mi existencia desde aquel día en el bosque. Abuelo Mac, con su sabiduría y amor incondicional, había sido mi faro en la oscuridad, guiándome hacia un puerto seguro donde finalmente pude dejar atrás el tormento y la culpa. La muerte de mi padre, años más tarde, resurgió esos recuerdos dolorosos, pero esta vez estaba equipado con herramientas y una fortaleza interior que no poseía en mi juventud. La tragedia familiar, en lugar de arrastrarme hacia abajo, me impulsó a seguir adelante, fortaleciendo mi determinación de hacer una diferencia en el mundo. Convertido en un defensor de la naturaleza y de los espacios salvajes, dediqué mi vida a viajar, descubrir y preservar los rincones más remotos y hermosos del planeta. Cada expedición, cada proyecto, era un tributo a las lecciones de respeto y amor por el mundo natural que Abuelo Mac había sembrado en mí. Mi carrera me llevó a lugares que el niño que una vez fui, atrapado en un ciclo de abuso y soledad, apenas podría haber imaginado. El legado de Abuelo Mac, su amor y su enseñanza se convirtieron en la base sobre la que construí mi vida.
permitiéndome superar las sombras del pasado y encontrar un propósito. A través de mi trabajo, no solo logré sanar las heridas de mi propia historia, sino que también contribuí a la conservación de ese mundo que tanto significaba para nosotros. Y así, rodeado de mapas, fotografías y recuerdos de innumerables aventuras, continúo compartiendo con el mundo la belleza y la importancia de proteger nuestros entornos naturales, honrando con cada paso el nombre y el recuerdo de aquel que me mostró el camino hacia la luz, mi abuelo Mac. Era el año 1991 cuando decidí reunirme con mis amigos de la secundaria para un campamento de reencuentro. Me llamo Ramón y en aquel entonces tenía 25 años. La idea era revivir viejos tiempos y desconectarnos de la rutina en algún lugar apartado, rodeados de naturaleza. Optamos por las profundidades del bosque de la Sierra Norte de Puebla, un lugar conocido por su impresionante belleza natural y su vasta tranquilidad. Mis amigos, Jorge, Luis, Ana y yo, llegamos al sitio llenos de entusiasmo, con la idea de pasar 3 noches bajo el estrellado cielo mexicano. La primera noche fue exactamente como la habíamos imaginado. Nos sentíamos particularmente bien, compartiendo historias alrededor de la fogata, riendo y disfrutando del contacto con la naturaleza. Sin embargo, la segunda noche trajo consigo una sensación inesperada. A eso de las 3 a.m., mientras todavía estábamos despiertos, nos dimos cuenta de que el bosque estaba inusualmente silencioso. No se escuchaba ni el zumbido de los insectos, ni el canto de los pájaros, un silencio total que, aunque confuso, no le prestamos demasiada importancia en el momento. Pero fue en nuestra última noche cuando las cosas tomaron un giro completamente inesperado. Jorge, el más observador del grupo, interrumpió nuestras conversaciones con un grito que nos heló la sangre. Había visto extrañas luces en el cielo. Curiosos y sin una pizca de miedo, salimos de nuestras carpas con linternas en mano. En un principio lo tomamos como un juego, señalando con nuestras linternas hacia el cielo, imitando señales hacia las misteriosas luces sin darle la importancia que merecían. Inicialmente, las luces parecían jugar entre sí, desplazándose de manera errática, pero de repente todo cambió. El ambiente se quedó nuevamente en un silencio sepulcral, un silencio tan denso que parecía absorber hasta el mínimo sonido. Las luces en el cielo se fusionaron en una sola, que comenzó a crecer en tamaño y a acercarse a nuestro campamento con una velocidad alarmante. El pánico se apoderó de nosotros. La fascinación dio paso al terror absoluto, y en medio de la confusión, una tormenta estalló sobre nosotros, como si el cielo mismo reaccionara a la presencia de aquella luz. Corrimos en diferentes direcciones, intentando encontrar refugio entre los árboles y la oscuridad de la noche. Lo que sucedió a continuación es un recuerdo borroso y fragmentado. Recuerdo luces cegadoras, una presión en todo mi cuerpo y luego nada. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré solo, empapado por la lluvia, sin tener idea de cuánto tiempo había pasado o dónde estaban mis amigos. Desperté tumbado sobre el musgo húmedo. La lluvia había cesado, pero el cielo aún retumbaba con los últimos ecos de la tormenta. Mi primera reacción fue buscar a mis amigos, gritar sus nombres, en la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla colectiva, pero el silencio que me respondió fue aún más aterrador que el vacío sonoro de la noche anterior. La linterna que había sostenido con fuerza durante nuestra huida yacente a un lado, su luz débilmente parpadeando contra la espesura del bosque. Recogí la linterna y me puse de pie, intentando orientarme. El campamento estaba en ruinas.
nuestras tiendas destrozadas, como si una fuerza descomunal las hubiera aplastado en su huida. Pero lo que más me heló la sangre no fue el desorden, sino la ausencia total de vida. No había señales de Jorge, Luis ni Ana. Con un creciente sentimiento de desesperación, comencé a buscarlos, recorriendo el área circundante con la esperanza de encontrar algún indicio de su paradero. Las horas pasaban, y con ellas la luz del día comenzaba a abrirse paso a través del dosel del bosque, creando sombras que jugaban con mi imaginación. En cada rincón esperaba encontrarlos, pero lo único que encontré fue un silencio que parecía burlarse de mi soledad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo mis amigos habían desaparecido. La fauna del bosque, usualmente tan vibrante y llena de vida, estaba anormalmente callada. No había rastros de los habituales sonidos de la naturaleza, solo un vacío ensordecedor que se extendía a medida que el sol ascendía en el cielo. Decidí volver al lugar donde todo comenzó, el sitio de nuestra última noche juntos, en un intento desesperado por encontrar alguna pista. Al llegar, lo que vi confirmó mis peores temores. En el suelo, parcialmente oculto por la maleza, encontré el reloj de Jorge, su correa rota, como si hubiera sido arrancado de su muñeca en una lucha. Junto a él, las marcas en la tierra sugerían una conmoción, una danza caótica de pisadas que se alejaban en todas direcciones. La realidad de la situación me golpeó con fuerza. Algo nos había atacado esa noche, algo que había logrado separarnos y, al parecer, llevarse a mis amigos. La sensación de estar completamente solo, en un bosque que de repente se sentía más como una prisión que como un refugio, era abrumadora. Mientras el sol se elevaba, marcando el inicio de un nuevo día, me encontraba perdido, no solo en el sentido físico, sino también emocional. La búsqueda de mis amigos se había convertido en una lucha por la supervivencia, una necesidad de entender qué había sucedido y cómo, contra toda lógica, podría encontrarlos y traerlos de vuelta. Con esa determinación, decidí continuar mi búsqueda, aferrándome a la esperanza de que, de alguna manera, podríamos reunirnos de nuevo. Mis pasos, guiados por una mezcla de desesperación y esperanza, me llevaron más adentro del bosque, alejándome cada vez más del lugar que habíamos elegido como nuestro campamento de reencuentro. A medida que avanzaba, el silencio del bosque se volvía más opresivo, como si la misma naturaleza contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Fue casi al caer la tarde cuando los encontré, o más bien, ellos me encontraron a mí. Estaba cruzando un claro iluminado por los últimos rayos del sol cuando las figuras de Jorge, Luis y Ana emergieron de entre los árboles, sus rostros pálidos y ojos llenos de una mezcla de alivio y terror. Corrimos unos hacia otros, pero nuestra reunión fue breve, marcada por la urgencia de dejar atrás el bosque que ahora parecía custodiarnos con sus sombras crecientes. Ellos también habían experimentado la tormenta, las luces, el silencio ensordecedor, pero sus recuerdos eran fragmentados, interrumpidos por lapsos de tiempo que ninguno podía recordar. Lo único claro era que algo nos había separado aquella noche, jugando con nosotros como si fuéramos meros peones en un juego incomprensible. Decidimos no detenernos hasta alcanzar el límite del bosque, cada paso impulsado por el temor a que la oscuridad nos envolviera de nuevo. La noche nos alcanzó justo cuando emergíamos del manto de árboles, la vista del cielo estrellado, ofreciendo un consuelo frío comparado con la opresión que dejábamos atrás. El camino de vuelta al mundo conocido fue silencioso, cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos, intentando procesar la experiencia compartida. Al llegar al poblado más cercano, acordamos, sin necesidad de palabras, mantener en secreto lo sucedido.
No había explicaciones lógicas para nuestras desapariciones, los lapsos de tiempo perdido, ni las luces que nos habían perseguido, y temíamos que el intento de compartirlas solo traería más preguntas que respuestas. Los años pasaron, y aunque nuestras vidas siguieron caminos diferentes, el recuerdo de aquellas noches en la Sierra Norte de Puebla permaneció con nosotros. Nunca hablamos sobre lo sucedido, ni siquiera entre nosotros. El miedo a ser incomprendidos, o peor, a revivir aquellos momentos, nos mantuvo en silencio. Guardé el secreto durante mucho tiempo, encerrado bajo llave en un rincón de mi mente, un capítulo de mi vida que, aunque quería olvidar, sabía que era imposible borrar. Las noches estrelladas ya no me brindaban la misma paz que antes, y aunque nunca volví a experimentar algo similar, el eco de aquel silencio nunca me abandonó del todo. La vida continuó, marcada por los altibajos habituales, pero aquel reencuentro en el bosque y todo lo que siguió permaneció como un testimonio silencioso de lo incomprensible, un recuerdo compartido únicamente por aquellos que estuvieron allí. Y así, el misterio de lo que realmente nos sucedió en la Sierra Norte de Puebla se mantuvo oculto. Una historia sin contar que, quizás, era mejor dejar en el olvido. Era el verano de 1989, cuando decidimos emprender esa aventura que quedaría marcada en nuestra memoria para siempre. Y en ese entonces tenía 22 años. Mis amigos Jimena, Pablo, Gabriel y yo éramos un grupo inseparable desde la universidad. Compartíamos la pasión por la naturaleza y las escapadas de la rutina, así que planear un viaje de mochileros por la provincia de Córdoba, en Argentina, parecía la aventura perfecta. Nos habían hablado maravillas de las sierras, y estábamos ansiosos por descubrir esos paisajes por nosotros. Nuestra primera noche bajo las estrellas fue en un claro rodeado de densos bosques y formaciones rocosas que se elevaban hacia el cielo, creando un anfiteatro natural que en ese momento consideramos el lugar más hermoso sobre la tierra. Montamos nuestras tiendas y alrededor de una fogata compartimos historias y risas, tratando de olvidarnos de las exigencias de la vida cotidiana. Sin embargo, nuestra tranquilidad fue interrumpida por algo que ninguno de nosotros esperaba. A medida que la noche avanzaba y el fuego menguaba, comenzamos a escuchar silbidos. No eran simples sonidos llevados por el viento. Estos silbidos parecían estratégicamente distribuidos alrededor nuestro, provenientes de distintos puntos de la oscuridad que nos rodeaba. Al principio intentamos bromear al respecto, sugiriendo que quizás algún animal estaba intentando comunicarse o que era el viento jugando entre las rocas. Pero la intensidad y la coordinación de los sonidos pronto borraron nuestras sonrisas, dejándonos con una sensación de intranquilidad que ninguno de nosotros pudo disipar. Decidimos permanecer cerca del fuego, esperando que la luz y el calor nos protegieran de lo que quiera que estuviera ahí fuera. Pero a medida que las horas pasaban, el frío de la noche y el cansancio nos vencieron, y uno a uno nos retiramos a nuestras tiendas, tratando de convencernos de que todo estaría bien al amanecer. La noche pasó sin incidentes, o al menos eso creímos, hasta que nos despertamos y encontramos pequeñas piedras dispuestas en círculos alrededor de nuestras tiendas. Ninguno de nosotros recordaba haber visto esas formaciones la noche anterior, y aunque tratamos de encontrar una explicación lógica, el desconcierto era evidente en nuestros rostros. Intentamos no darle mayor importancia, atribuyéndolo a algún bromista que había decidido asustarnos. Ese día continuamos nuestra travesía, admirando la belleza del paisaje y compartiendo anécdotas que intentaban hacer olvidar los sucesos de la noche anterior. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, un sentimiento de aprehensión se apoderó de nosotros. Decidimos acampar en un lugar diferente, esperando evitar cualquier encuentro no deseado.
Pero nada nos preparó para lo que sucedería la siguiente noche, cuando los silbidos se transformaron en algo mucho más aterrador. Después de una jornada agotadora, pero reconfortante, decidimos acampar en una nueva ubicación, pensando ingenuamente que podríamos escapar de las inquietantes experiencias de la noche anterior. Encontramos un claro que parecía aún más seguro, protegido por la espesura de los árboles y las imponentes rocas que parecían guardianes milenarios de aquellos parajes. Con la lección aprendida, reforzamos nuestro campamento con una fogata más grande y decidimos mantenernos más alertas. La velada transcurrió entre conversaciones en voz baja y miradas inquietas hacia la oscuridad que nos rodeaba, como si esperáramos que de un momento a otro algo o alguien respondiera a nuestro silencioso desafío. Pero solo el crepitar del fuego y el ocasional susurro del viento nos acompañaban. Esa falsa sensación de seguridad se desvaneció cuando, avanzada la noche, un nuevo sonido irrumpió en la escena. Pasos pesados, deliberados, que parecían acercarse y alejarse de nuestro campamento. Lo primero que pensé fue en algún animal grande, quizás un puma, dado que sabíamos que habitaban en la zona. Sin embargo, el ritmo y la pesadez de esos pasos no coincidían con los de un animal conocido. Nuestros intentos por bromear sobre la situación se esfumaron rápidamente. Ahora el miedo era palpable, casi tan denso como la oscuridad que nos rodeaba. Armados con linternas, intentamos iluminar la periferia de nuestro campamento, buscando alguna figura o movimiento que pudiera explicar esos sonidos. Pero cada vez que los pasos parecían acercarse, una inexplicable nada se reflejaba en el haz de nuestras luces. Fue Jimena quien primero notó algo diferente. Con voz temblorosa, nos alertó de una presencia a unos pocos metros de la luz de nuestro fuego. Al principio, pensé que el miedo había jugado una mala pasada a su imaginación, pero al dirigir nuestras linternas hacia donde ella miraba, mi corazón se detuvo. Entre las sombras, los contornos de una figura parcialmente iluminada se hicieron visibles. Era alta, desproporcionadamente esbelta, con lo que parecían ser extremidades largas y delgadas que no correspondían a ninguna criatura que conociéramos. El terror nos paralizó y por unos eternos segundos nadie se atrevió a moverse o siquiera a respirar con normalidad. La figura parecía observarnos, aunque no podíamos ver sus ojos, si es que tenía. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo. Pasamos el resto de la noche en vela, temerosos de que la presencia regresara. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose entre los árboles, nos armamos de valor para investigar el lugar donde habíamos visto la figura. No encontramos huellas ni señales de su presencia, solo la profunda impresión de que algo nos había estado observando, evaluando. Decidimos que era momento de abandonar nuestro viaje por las sierras. El miedo y la incertidumbre habían eclipsado nuestro entusiasmo por la aventura. Sin embargo, el camino de regreso nos reservaba aún una última sorpresa, una que confirmaría que lo que habíamos experimentado no era producto de nuestra imaginación. Decididos a dejar atrás las experiencias de las noches anteriores, emprendimos el camino de vuelta tan pronto como el sol iluminó nuestras tiendas. El silencio entre nosotros era palpable, cada uno perdido en sus pensamientos, intentando dar sentido a lo que habíamos presenciado. No obstante, algo en el aire había cambiado. Una sensación de urgencia nos impulsaba a acelerar el paso, como si intuitivamente supiéramos que debíamos alejarnos lo más rápido posible. Fue entonces cuando ocurrió algo que sellaría nuestra experiencia en las sierras de Córdoba con un sello indeleble de misterio y terror.
Mientras descendíamos por un sendero angosto, flanqueado por densa vegetación, un sonido abrupto cortó el silencio del bosque. Un fuerte eco, similar a una advertencia, resonó a través de las colinas, deteniéndonos en seco. Esta vez, el sonido no era un silbido ni pasos, sino algo que parecía una voz, aunque ninguna voz humana pudiera emitir tal sonoridad. Miramos a nuestro alrededor, buscando la fuente, pero solo encontramos el eco de ese sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El mensaje, si es que había alguno, era incomprensible para nosotros, pero el tono urgente y casi suplicante era claro. Sin palabras, reanudamos nuestra marcha, esta vez con un renovado propósito de salir de aquel lugar. Las horas pasaron y finalmente emergimos de las sierras, dejando atrás los bosques y las sombras. Finalmente, exhaustos y con los nervios al límite, llegamos al último tramo de nuestro viaje, el cual nos llevaría de vuelta al poblado más cercano. Sin embargo, el alivio de saber que estábamos cerca de la seguridad se vio opacado por una última revelación que nos esperaba en el camino. A medida que avanzábamos, un detalle inusual captó nuestra atención. Una serie de marcas y símbolos extraños que no habíamos notado antes adornaban las piedras que bordeaban el sendero. Estas marcas, realizadas con algún tipo de pigmento rojo, parecían antiguas, casi borradas por el paso del tiempo, pero claramente intencionadas. Con la curiosidad superando momentáneamente nuestro cansancio, nos acercamos para examinarlas mejor. Los símbolos eran indescifrables, pero transmitían una sensación de urgencia, casi como un mensaje o una advertencia. Pablo, quien siempre había tenido interés en la historia y las culturas indígenas, sugirió que podrían ser marcas territoriales o espirituales dejadas por los pueblos originarios de la región, posiblemente como una forma de protección contra algo que ellos mismos temían. La posibilidad de que nuestras experiencias estuvieran conectadas con antiguas tradiciones o advertencias nos dejó mudos. Quizás, sin saberlo, habíamos invadido un lugar que estaba marcado como prohibido o sagrado, provocando la atención de lo que quiera que habitara esas sierras. Con una mezcla de respeto y una renovada necesidad de dejar atrás esos parajes, reanudamos nuestro camino sin mirar atrás. Al llegar al poblado, el contraste entre la normalidad de la vida cotidiana y lo que habíamos vivido en las montañas se sintió abrumador. Decidimos no hablar abiertamente sobre nuestra experiencia, conscientes de que sonaba a algo sacado de leyendas y mitos locales, temiendo no ser tomados en serio o, peor aún, perturbar con nuestra historia la paz del lugar. En silencio, cada uno prometimos recordar y respetar lo vivido, llevándolo como un testimonio personal de que, en este mundo, existen misterios que desafían nuestra comprensión. Aquel viaje, pensado como una simple aventura entre amigos, se transformó en un viaje iniciático que nos cambió para siempre, dejándonos con una mezcla de temor, asombro y respeto por las fuerzas que, aunque no veamos, forman parte de este vasto y misterioso mundo. Al alcanzar la civilización, la tensión que nos había acompañado comenzó a disiparse, reemplazada por un alivio abrumador. No hablamos mucho sobre lo sucedido, como si al hacerlo pudiéramos invocar de nuevo a aquellas presencias que nos habían acosado en la oscuridad. Eventualmente, la vida retomó su curso normal. Pero las noches en las sierras de Córdoba permanecieron con nosotros, un recuerdo imborrable de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Tras el encuentro con el eco de la advertencia en las sierras, nuestro regreso a la civilización no nos trajo el alivio esperado. Aunque físicamente lejos de aquel lugar, los recuerdos y las sensaciones nos seguían como sombras inseparables. En los días posteriores, el vínculo entre nosotros cuatro se fortaleció aún más, si cabe, unido por la experiencia compartida que nos había cambiado de maneras inesperadas. Fue Gabriel quien sugirió que debíamos hablar sobre lo sucedido, no para darle sentido, sino para aceptar que algunas experiencias simplemente trascienden la comprensión humana.
Así, una tarde nos reunimos y cada uno compartió su percepción de los eventos, sus miedos y cómo estos habían impactado su visión del mundo. Fue un momento de catarsis colectiva, un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y a la vez de nuestra fortaleza. Decidimos que aquel capítulo de nuestras vidas, aunque oscuro y aterrador, nos había enseñado sobre la importancia de la amistad, la valentía y el respeto por lo desconocido. Y con esa conclusión, acordamos mirar hacia adelante, llevando las sierras de Córdoba en nuestros corazones, no como un lugar de miedo, sino como un recordatorio de que la aventura, en todas sus formas, es una parte esencial de la experiencia humana. Con el tiempo, la intensidad de nuestras vivencias en las sierras se suavizó en los bordes de nuestra memoria, pero nunca desapareció por completo. Nos convertimos en guardianes de una historia que tal vez estaba destinada solo para nosotros, una historia que compartiríamos solo entre sombras y susurros, como un eco de nuestro paso por un mundo que no era del todo nuestro. Y así, la aventura de aquel verano del 89 se cerró, no con un final dramático, sino con una despedida en silencio, una aceptación de que algunas páginas de la vida se escriben en letras que solo el corazón puede leer. Y así, queridos aventureros de la penumbra, cerramos nuestro libro de cuentos no tan infantiles por esta noche. El Dr. Skull se despide, esperando haber encendido una chispa de miedo, o al menos de curiosidad, en sus corazones valientes. Hasta nuestro próximo encuentro.